Hola chicos, me llamo Cristina y voy a leer Así me nació la conciencia. Del capítulo 14, sirviente en la capital. Entonces me llamaron. La comida que me dieron era un poquito de frijol con unas tortillas bien tiesas. Tienen un perro en la casa, un perro bien gordo, bien lindo, blanco. Cuando vi que la sirvienta sacó la comida del perro, iban pedazos de carne, arroz, cosas así que comieron los señores, y a mí me dieron un poquito de frijol y unas tortillas tiesas. A mí eso me dolió mucho, mucho, que el perro había comido muy bien y que yo no merecía la comida que merecía el perro. Del capítulo 23, tortura y muerte de su hermanito quemado vivo junto con otras personas delante de otros miembros de la comunidad y familiares. Desde el primer momento le amarraron las manos atrás y empezaron a empujar a puros cultazos. Caía mi hermano, no podía defender la cara. Inmediatamente lo que primero empezó a sangrar fue la cara de mi hermanito. Lo llevaron por los montes donde había piedras, troncos de árboles. Caminó como 2 kilómetros a puros culatazos, a puros golpes. Cuando ellos lo dejaron ya no se veía como una persona. Toda la cara la tenía desfigurada por los golpes de las piedras, de los troncos, de los árboles. Mi hermano estaba todo deshecho. Lo sometieron a grandes torturas, golpes, para que le dijera dónde estaban las guerreros y dónde estaba su familia. ¿Qué era lo que hacía con la Biblia? Porque los curas con guerreros, ellos acusaban inmediatamente a la Biblia como un elemento subverso, y acusaban a los curas y a las monjas como guerreros. Mi hermano estuvo con muchos cadáveres cadáveres ya muertos en el hoyo, donde no aguantaba el olor de todos los muertos. Había más gente ahí torturada, ahí donde estuvo. Él había reconocido muchos catacuestas que también habían sido secuestrados en otras salidas y que estaban en pleno sufrimiento como él estaba. Mi hermano estuvo más de 16 días en torturas. Había también una mujer. La habían violado y después de violarla la habían torturado. Inmediatamente mi madre se comunicó a través de otros medios y yo regresé a casa. Tenía a mi hermano 3 días desaparecido cuando yo llegué a casa. Más que todo consolando a mi madre porque sabíamos que los enemigos eran bastante criminales. Y no podíamos hacer nada, pues si íbamos a reclamar inmediatamente nos secuestraban. Ella fue los primeros días pero la amenazaron. Le dijeron que si llegaba por segunda vez
le tocaba lo que a su hijo le estaba tocando. Y ellos dejaron de una vez a mi madre que su hijo estaba en torturas. Y así es que no se preocupara. Llegamos ahí. Ya había mucha gente desde temprano. Niños, hombres, mujeres estaban ahí. Minutos después el ejército estaba rondando a la gente que lo estaba presenciando. Había aparatos, tanques, jeeps, había todas las armas. Entonces mi madre se acerca al camino para ver si reconocía a su hijo. Cada uno de los torturados tenía diferentes golpes en la cara, o sea, llevaban diferentes caras, cada uno de ellos, y mi mamá va reconociendo al hermanito, a su hijo, que ya iba entre todos. Los pusieron en fila, unos casi estaban medio muertos, o casi estaban en agonía, y los otros se veía que sí, los sentían muy, muy bien. El caso de mi hermanito estaba muy torturado y casi no se podía parar. Todos los torturados llevaban en común que no tenían uñas. Les habían cortado para atrás de las plantas de los pies. Iban descalzos. Yo no sé, cada vez que cuento esto no puedo aguantar las lágrimas porque para mí es una realidad que no puedo olvidar y tampoco para mí es fácil controlarlo. Mi madre estaba llorando, miraba a su hijo, mi hermanito casi no nos reconoció. O quizá mi madre dice que sí, que todavía le dio una sonrisa, pero yo ya no vi eso, pues eran monstruos. Estaban gordos, todos inflados estaban, todos heridos, y yo vi que me acerqué más de ellos. La ropa estaba tiesa del agua que le salía de los cuerpos. El caso de mi hermanito estaba cortado en diferentes partes del cuerpo. Estaba rasurado de la cabeza y también cortado de la cabeza. No tenía uñas, no llevaba las plantas de los pies. Los primeros heridos echaban agua de la infección que había tenido el cuerpo. Y el caso de la compañera, la mujer que por cierto ya la reconocí, era de una idea cercana a nosotros. La habían rasurado sus partes, no tenía la punta de uno de sus pechos y el otro lo tenía cortado. Mostraba mordidas de dientes en diferentes partes de su cuerpo. Estaba toda mordida. La compañera no tenía orejas, todos no llevaban parte de la lengua o tenían partida la lengua en partes. Para mí no era posible concentrarme de ver qué pasaba eso. Uno pensaba que son humanos, que el dolor hubieran sentido esos cuerpos de llegar hasta un punto irreconocible. Todo el pueblo lloraba, hasta los niños. Yo me quedaba viendo a los niños. Y decía el capitán, este no es el último de los castigos, hay más, hay una pena que pasar todavía. Y eso hemos hecho con todos los subversivos que hemos agarrado, pues tienen que morirse a través de puros golpes, y si eso no les enseña nada, entonces les tocará a ustedes vivir esto. Es lo que los indios se dejan manejar por los comunistas. Es que los indios, como nadie les ha dicho nada, por eso se van con los comunistas, dijo. Al mismo tiempo quería convencer al pueblo, pero
la maltrataba en su discurso, pero lo maltrataba en su discurso. Entonces los pusieron en orden y les echaron gasolina, y el ejército se encargó de prenderles fuego a cada uno de ellos. Muchos pedían auxilio. Parece que estaban medio muertos cuando estaban allí colgados, pero cuando empezaron a arder los cuerpos empezaron a pedir auxilio. Cuando se acabó el fuego, cuando nadie sabía qué hacer, a veces daba miedo daba de verlos torturados, quemados, y a veces daba un ánimo, valor para seguir adelante. Mi madre casi se moría de tanto dolor. Abrazó a su hijo, platicó todavía con el muerto, torturado. Lo besaba y todo, quemado. Yo le decía a mi mamá, vámonos a casa, no podemos no podemos seguir viendo a los muertos. No era tanto la cobardía del no verlos, sino que era una cólera. Era algo que no podía soportar. Entonces toda la gente prometió darle sepultura cristiana a todos esos torturados y muertos. Del capítulo 26, secuestro y muerte de la madre de Rigoberta Menchú. Rememorando a su madre. Fue secuestrada mi madre y desde los primeros días de su secuestro fue violada por los altos jefes militares del pueblo. Y quiero anticipar que todos los pasos de las violencias y las torturas que le dieron a mi madre los tengo en mis manos. No quisiera aclarar muchas cosas porque implica la vida de compañeros que aún trabajan muy bien su trabajo. Mi madre fue violada por sus secuestradores. Después la bajaron al campamento, un campamento que se llamaba Chaup, que quiere decir abajo del barranco. Después mi madre estuvo en grandes torturas. Desde el primer día la empezaron a rasurar, a ponerla en uniforme, y después le decían, si eres una guerrera, porque no nos combates aquí. Y mi madre no decía nada. Pedían a mi madre a través de golpes decir dónde estábamos nosotros, y se daba una declaración. La dejaban libre, pero mi madre sabía muy bien que lo hacían para torturar a sus demás hijos, y que no la dejarían libre. Mi madre no dio ninguna declaración. Ella defendió hasta el último a cada uno de sus hijos, y al tercer día que estaba en torturas le habían cortado las orejas. Le cortaban todo su cuerpo parte por parte. Empezaron con pequeñas torturas, con pequeños golpes, para llegar hasta los más grandes golpes. Las primeras torturas que recibió estaban infectadas. Desgraciadamente le tocaron todos los dolores que su hijo le tocaron también. La torturaban constantemente. No le dieron de comer por muchos días. Mi madre, de los dolores con las torturas que tenía en su cuerpo, toda desfigurada, sin comer, empezó a perder el conocimiento, empezó a estar en agonía. La dejaron mucho tiempo y estaba en agonía.
Para mí era doloroso aceptar que una madre estaba en torturas y que no sabía nada de los demás de mi familia. Nadie de nosotros se presentó, mucho menos mis hermanos. Pude tener contacto con uno de mis hermanos y él me dijo que no había que exponer la vida. De todos modos iban a matar a mi madre, como también nos iban a matar a nosotros. Esos dolores los tenemos que guardar nosotros como un testimonio de ellos, y que ellos nunca se expusieron cuando también les pasaron los grandes sufrimientos. Así fue como tuvimos que aceptar que mi madre de todos modos tenía que morir. Claro, para nosotros cuando supimos que mi madre estaba en plena agonía era muy doloroso, pero después, cuando ya estaba muerta, no estábamos contentos, porque ningún ser humano se pondría contento al ver todo esto. Sin embargo, estábamos satisfechos porque sabíamos que el cuerpo de mi madre ya no tenía que sufrir más, porque ya pasó por todas las penas, y por lo único que nos quedaba decir, que la mataron rápidamente, que ya no estuviera viva.